compañeros, sean muy bienvenidos, muy buenos días, estimados jóvenes. Gracias por estar aquí en nuestra clase de Derecho Internacional Privado. Espero que todos se encuentren muy bien dentro de sus actividades, con su familia, que todos estén gozando de salud, de bienestar, ¿verdad? Que es lo que interesa mucho. Espero que estén muy bien y que sobre todo tengan toda la energía para seguir con su preparación académica a lo largo de la jornada que aún queda, ¿verdad? Y pues no dejando atrás nuestro cursito. Yo creo de que hoy vamos a seguir avanzando con el derecho internacional privado. A veces uno se pregunta, y yo de estudiante a veces lo decía, ¿verdad? No creo que sea tan importante, me interesa más derecho civil, derecho penal, derecho laboral, porque eso sí lo voy a ejercer. A veces decimos eso como estudiantes, pero ya en el camino nos damos cuenta que no es tan así, sino que ahora a la nueva época que nos enfrentamos como abogados y más como abogados jóvenes, pues tenemos que ir como que más actualizados, como que ya enfocarnos a otras disciplinas del derecho, porque pues ya hay un montón, por decirlo, ¿verdad? Hay muchos que ejercen penal, laboral, ejercen civil, pero muy contados los que ejercen ciertas materias específicas porque requieren de una mayor preparación, requieren de una de un mayor conocimiento, porque no cualquiera lo realiza. Y cuando pues uno empieza a ejercer, a veces uno dice, bueno, espero ejercer solamente penal o espero ejercer solamente civil, pero a la mera hora eso no es así. Probablemente cuando usted abra su oficina y lo que le llegue es un caso mercantil, por ejemplo. Y tal vez no le prestamos tanta atención y pues nos cuesta, o probablemente no sea un caso mercantil, sino llega a alguien y le dice, mire, yo fíjate que tengo mi empresa y voy a comprar un software. ¿Y cómo le vamos a hacer? Entonces son cuestiones que debemos de ir conociendo, sabiendo que es bueno conocer un poquito de todo, tener nuestra base, porque nunca vamos a conocerlo todo a la perfección, pero por lo menos pues tener ahí las pinceladas y la base de lo que es, porque eso nos va a hacer abogados competitivos, nos va a hacer abogados exitosos y nos va a hacer una generación de abogados pues moderna, por así decirlo, ¿verdad? Que ya conocen cómo enfrentarse a las cosas actuales, de cómo asesorar una empresa mercantil internacional, por ejemplo, de cómo asesorar una empresa o una empresa que compra una franquicia, por ejemplo. Es muy importante, muy pocos lo saben hacer, jóvenes, de veras, muy pocos abogados saben relacionarse con este campo del derecho y más cuando hablamos de naturaleza internacional, muy pocos abogados especialistas hay en derecho de migración, por ejemplo, muy pocos, muy contados, porque pues hoy resulta muy cansado, muy tedioso, no mucho me gusta y aparte es un derecho muy pagado. Yo creo que ya el derecho cuando ejercemos civil, penal, ya lamentablemente el trabajo del abogado ha ido devaluándose por otros profesionales que pues no valoran su profesión y pues ya hablar, hasta se hace trato, ¿verdad? En auténtica 50 quetzales, 40 quetzales, hasta he escuchado que hay de a 30 quetzales. Realmente es una situación muy, muy complicada, pero por eso nosotros preparémonos para ser competitivos con otras ramas del derecho y que solamente pues nosotros tengamos ese conocimiento y pues podamos cobrar nuestros honorarios justos, que valga la pena esos 3 años de clases en línea, de estar escuchando a la licenciada Leti en Derecho Internacional Privado. Pero bueno, a manera de plática y romper el hielo un poquito. Vamos a empezar. Hoy vamos a tratar acerca del desarrollo histórico del derecho internacional privado. Yo creo que hablar de historia es muy aburrido, es muy feo, da sueño y en fin, pero es importante que conozcamos porque esto nos va a ayudar a entender otras instituciones y otras figuras del derecho. Pero a manera de que podamos ya compenetrarnos, yo quisiera que un compañero o una compañera de manera así voluntaria nos quiera dar un pequeño resumen de lo que tratamos en la clase anterior para llevar secuencia con esto. ¿Alguien que quiera hacerlo, por favor? ¿O vamos a ir nombrando?
no recordamos qué tratamos la clase anterior, eso sí me va a dar un derrame aquí o un infarto, porque se pregunta. Sí, por favor, compañera Carla, la escuchamos. Gracias. Muy buenos días, licenciada. La clase anterior fue acerca de las fuentes del derecho internacional privado, entre las cuales estaba la ley interna, la costumbre, el tratado, la jurisprudencia y la doctrina. La ley interna, que se refería a la legislación propia de cada estado. La costumbre, que era el actuar, ¿verdad?, de las personas, y esto ya se va convirtiendo en ley, ¿verdad? El tratado es lo que lleva a cabo la costumbre, pero ya se encuentra precisa y escrita. Y la jurisprudencia, que es la doctrina en sí. Muchas gracias, Carla. Muy amable por esa pequeña introducción o resumen que usted nos dio a la clase anterior. Sí, analizamos también varias escuelas, que por ahí estuvimos como que abriendo un pequeño foro de quienes pues estábamos de acuerdo o tomamos ciertas posturas de las escuelas que presentamos. Y para ir concatenando, ¿verdad?, la importancia y cuál es el objetivo y la razón de existir del derecho internacional privado. Ahora veámoslo cómo se da en la historia, cómo es que surge el desarrollo histórico del derecho internacional privado. Y vamos a empezar con los temas que vamos a tratar hoy. Algunos de estos pues son la labor privada individual, la labor privada y pública colectiva, la labor gubernamental y la labor gubernamental europea. Empecemos. Cuando hablamos de una labor privada individual del derecho internacional privado, nos estamos refiriendo a que pues tuvo su origen específicamente tras la pérdida de la vocación universalista, y le damos paso a la República. Recordemos, jóvenes, que tras la caída del Imperio Romano, nos trasladamos un poquito ahorita a nuestro derecho romano, de cuando Roma empieza a darse su decadencia a nivel jurídico, político, económico y demás, ya Roma pierde el control, y entonces ya se empieza a una situación ya un poco, se le da ya un nuevo surgimiento a una nueva teoría del derecho. Recordemos de que Roma tuvo mucho que ver con muchas de las instituciones que nosotros hasta hoy en día analizamos y estudiamos, porque Roma era un país muy sofisticado, llamémoslo así, en el sistema jurídico y también político. Por ahí se habla de un famoso jus civile y un famoso jus gentium, que nosotros pues ya lo estudiamos, ya lo conocimos. Y pues con el jus civile no hay tanto problema, porque este se aplicaba específicamente a los ciudadanos romanos, pero jus gentium tenía esa connotación de que había uno que era un romano y uno que no era romano, pero que tras esa relación que esta persona realizaba, compraba, vendía, era necesaria pues que hubiera, que estuviera regida esta acción o este acto a través de una norma jurídica. Y ahí surge el jus gentium, el derecho de los extranjeros. No precisamente era solo de los extranjeros, porque probablemente un ciudadano romano quería vender o importar porque ya quería ir fuera del Imperio Romano, quería ver hacia otros estados, por ejemplo, pero era necesaria regular esa actividad. Entonces Roma viene y ya le da como que le da un nombre a ese derecho, ¿verdad? Quizás muy excluyente, por supuesto, porque Roma tenía muy marcado esa situación, había esclavitud y demás, pero concentrémonos en el jus gentium. Surge entonces, de alguna manera, por primera vez se escucha el derecho internacional privado, pero no se llama como tal, sino se le denomina como jus gentium. Posteriormente a esto pues viene la Edad Media, y ya en la Edad Media se habla de la territorialidad de las leyes. ¿Esto qué significa?
que cuando existe una territorialidad es de que siempre y cuando la relación se dé dentro del territorio de ese estado, pues obviamente se va a aplicar la norma jurídica de aquel estado. Es como decir que en Guatemala sucedió el hecho, en Guatemala está, bueno, aunque sea extranjera la otra persona, se va a aplicar el derecho guatemalteco, por así decirlo. Entonces ya viene el aspecto de la territorialidad. También se confunde el feudalismo con la soberanía, que ahí había unos señores feudales que eran dueños de casi todo un estado y pues ellos ya se creían los amos y señores de esos estados, ¿verdad? Entonces también se da el aspecto de la territorialidad. También otro aspecto muy importante que se da dentro de esta labor privada individual es precisamente los glosadores y los postglosadores. Y estas gentes o estas personas, ¿quiénes son? Resulta de que hubo un espacio y cuando Roma fue invadida por los bárbaros, ya Roma ya no siguió legislando. Roma pues creaba sus leyes, sus 12 tablas, que cuando estaba Gallo, cuando estaba Constantino, cuando estaba Justiniano, Augusto y demás, ellos pues crearon ciertas leyes que regían a los ciudadanos romanos, pero hubo una época que empieza a decaer esa gran Roma, ese gran imperio romano, y entonces ya no se crea más ley, ya no hay más legislación, sino estas personas aparecen como que a recolectar todo lo que ya se había hecho, todo lo que ya se había creado y empiezan como que a compilar, a recolectar y aparte de eso empiezan a comentar, ¿verdad? Ahí vienen los famosos códigos comentados que nosotros le llamamos, ¿verdad? Bueno, que voy a comprar mi código penal comentado, por ejemplo. ¿Por qué comentado? Porque ya nos dan estos estudiosos del derecho, llamémoslo así, es el punto de vista o la interpretación que se le debe de dar a dicha norma. Entonces estos glosadores o postglosadores tenían esa función, compilaban el derecho romano y luego pues lo comentaban, ¿verdad? Para que de ahí se pudiera aplicar o se pudiera ver de qué manera solventar una situación legal. Luego viene la teoría de los famosos estatutos y esta pues florece en el siglo VIII en las grandes ciudades, ¿verdad? Y algo muy importante que marca la creación del derecho internacional privado es precisamente la influencia intelectual como también la del comercio. Si vemos y vemos Roma se vio la necesidad de crear un derecho especializado. ¿Por qué? Porque ya los ciudadanos romanos iban a comprar o vendían sus productos fuera. Empieza a darse en el comercio, ese movimiento se da en el comercio. La necesidad de relacionarse fuera del territorio de Roma. Y lo mismo ocurre con la teoría de los estatutos, que también florece acá, porque ya se va a un plano mucho más grande, ya empieza a haber aquí pues un plano de que, bueno, por un lado estaba la Roma que imponía, por ejemplo, la aplicación de sus normas, de sus leyes, pero por otro lado también estaban los estatutos de los otros estados pequeños, por así decirlo. Entonces había ese conflicto entre si aplicar la norma del gran imperio romano o aplicar, por ejemplo, como le llamaban ellos, un estatuto de un determinado estado en el que están. Entonces, ya aquí en esta labor se empieza a ver realmente ese conflicto del que nosotros hemos venido hablando y discutiendo, que existe un conflicto de leyes y un conflicto de jurisdicciones. También en la misma, dejamos por un lado la labor privada individual y nos trasladamos a la labor privada y pública colectiva. En esta labor, pues ya se le da una mejor cara al derecho internacional privado, ya no solamente se queda en estatutos, ya no solamente se queda con el jus gentium, ya no solamente se queda con el gran imperio romano, sino que aquí ya vamos un poquito más y aparecen las conferencias internacionales privadas. Pero estas conferencias no vayan a pensar ustedes que fueron integradas por estados, por presidentes, por gobiernos, no, sino que se da esta integración por asociaciones internacionales, por ejemplo, de Bruselas, el Instituto Internacional de Gante, el Instituto Americano del Derecho Internacional. ¿Esto qué significa? Que las mismas personas particulares, en esa necesidad que ellos tenían de crear, de ver a través de la costumbre, ojo, y por eso la costumbre es tan importante como fuente de derecho, porque a raíz de esas formas que ellos realizaban su tráfico comercial, a raíz de esas maneras que ellos encontraban una solución al caso concreto que tenían, pues se regían por la costumbre y posteriormente esto fue ya discutido en conferencias,
en órganos internacionales para posteriormente pues escribirlo y hacerlo como tal ley, ¿verdad? Entonces, en la labor privada ya se involucran pues ya asociaciones internacionales, probablemente también de comerciantes, de empresarios, que ven esa necesidad, y viene un Instituto Americano de Derecho Internacional que también se involucra en esta labor privada y pública. Posteriormente, estas personas que se reúnen, que se organizan, que ven la necesidad, ya vienen y empiezan a preparar pues memorias. Editan revistas especializadas, preparan ciertos proyectos, estudian la jurisprudencia, como bien lo decía la compañera Carla, que nos hizo favor de introducirnos o repasar la clase anterior, pues ya empiezan y ellos estudian la jurisprudencia de los diferentes estados. Ven qué complicado fue para ellos. No vayan a pensar que ya existía una Corte Interamericana de Derechos Humanos, una Corte Interamericana de Justicia, sino ellos tenían que estudiar la jurisprudencia de cada estado para ver de qué manera cierto estado resolvía una situación, seguramente lo comparaban, posteriormente analizaban el tema, escribían una revista, preparaban un proyecto, etcétera. Entonces, fue tomando forma el derecho internacional privado acá, no por el Código de Bustamante, no por los convenios y tratados internacionales, no, sino que fue a raíz de estas conferencias que se dieron. Posteriormente, esta influencia ha sido muy importante porque la calidad de los miembros, de las personas que estaban ahí, porque seguramente habían comerciantes, habían especialistas, y también pues realizaban un estudio minucioso del tema, estudiar, y pues presentaban ciertas publicaciones pues de calidad. En esta misma labor, jóvenes, aparece un instituto llamado Internacional para la Unificación del Derecho Privado. Este fue conocido como UDIDROIT. Y veamos, este instituto es muy importante. La clase anterior vimos de que se quería codificar pues el derecho internacional privado, recolectar. Vaya, pero esta famosa UDIDROIT que ustedes pueden estudiar, pueden googlear por ahí para conocer un poquito más, porque va a haber una tarea relacionada a esto, pero más adelante. Acerca de que este instituto lo que pretende es precisamente unificar el derecho privado en sí, es decir, que exista, por ejemplo, un solo código civil en Centroamérica, llamémoslo así, que exista un solo derecho penal, un código penal, por ejemplo, para que no exista o no se dé este conflicto de leyes, por ejemplo, este conflicto de jurisdicciones, sino que realmente estemos sujetos a un código uniforme. Obviamente, esto pues es muy complicado, pero en algún momento va a suceder, así como va cambiando en la realidad económica, política y social de cada país, pues puede pasar. No sé si nosotros lo lleguemos a ver aún o no, ¿verdad? Pero puede pasar. Unificar el derecho, pues es complicado. Si de por sí en Guatemala tenemos 6,000, ¿cuántas leyes, verdad? Al unificar el derecho privado, pues tendríamos que evaluar muchísimo pues la realidad económica, social, política, cultural de nuestro país para poder unificar, pero este instituto pues trata de hacer ese trabajo, ¿verdad? Trata de hacer ese trabajo, unificar, por ejemplo, el aspecto de la mayoría de edad, probablemente que aquí o en toda Centroamérica la mayoría de edad sea a los 18, no a los 21, no a los 19, ¿verdad? Entonces, este instituto pues precisamente trata de hacer esto, pero en esta labor privada y pública viene y, trata de estudiar, de armonizar, pues precisamente las normas entre todos los estados. Obviamente, el mayor alcance que se pudo haber tenido fue precisamente el Código de Bustamante. Hasta ahí quedó esta situación. Y de último tenemos la labor gubernamental, y aquí ya viene específicamente la labor gubernamental de Europa. En pues ya se involucran los gobiernos, ya no solamente son asociaciones, ya no solamente son institutos, sino ya viene específicamente, ya se involucran los gobiernos, ya vienen, entonces unifican esfuerzos, ya tratan de codificar el derecho internacional privado para que entonces exista cierta uniformidad y exista cierta ley que nos pueda ayudar a resolver alguna situación de carácter internacional. Y pues estos
se ha desarrollado dentro del seno de las conferencias diplomáticas, cuando hay conferencias en las que participan varios estados de la comunidad latina, americana, europea, etcétera, donde se trata precisamente de unificar o codificar las normas de derecho internacional. Pero una cosa es la codificación y otra cosa es la unificación. Entonces, ya en esta labor gubernamental, pues ya empiezan a desarrollarse estas codificaciones. Posteriormente, jóvenes, de estas 4 labores que marcan el desarrollo histórico del derecho internacional privado, también se dieron otras cuestiones que necesitamos conocer para ir entendiendo, entender algunas normas que nosotros mismos como Guatemala hemos tenido, acoplado y acogido. Y para eso, pues qué aburrido, pero nos va a tocar y vamos a tratar de hacerlo así dinámico y bonito y no hablar sobre cosas que tal vez son muy históricas y que son importantes, pero vamos a marcar las cosas que sí son relevantes para nuestro cursito. Vamos a empezar de hablar de ciertas escuelas que influyeron mucho en el desarrollo histórico del derecho internacional privado. Y acá aparece una primera escuelita, que es la llamada la Escuela Holandesa de la Cortesía. Y ustedes dirán, ay, qué nombre más extraño ese, ¿por qué se llama de la cortesía? Pero ya vamos a entender por qué. Resulta, jóvenes, que esta escuela, esta doctrina holandesa se toma de la escuela francesa. Esto parece un ¿cómo le llaman eso? Un trabalenguas, ¿verdad? Que de la holandesa surge de la francesa. Entonces, empieza esta escuela y clasifica únicamente 2 tipos de estatutos, o sea, clasifica 2 leyes, llamémoslo así. Ahí no se hacía tanto problema, ni había tantas 6,000 leyes, sino únicamente habían 2 estatutos, que era el estatuto prácticamente de estatutos personales y estatutos reales. Cuando nosotros hablamos de cuestiones reales, ya sabemos que nos referimos a la persona, a su estado, a los estados jurídicos que puede tener una persona. Y los reales, pues nos referimos a todos los negocios, a los bienes, muebles, inmuebles, etc. Entonces, en la escuela holandesa, pues existía esta clasificación de estatutos, que eran como que las leyes que ellos tenían en aquel entonces. Pero dentro de estos estatutos se limitaba totalmente la actuación o la intervención, la aplicación de la norma jurídica extranjera. Aquí valía, aquí no se tomaba en cuenta lo que había regulado por otro estado, no, aquí únicamente prevalecía o su estatuto personal o su estatuto real, hasta ahí nada más, de ahí limitaban al máximo, pero vamos a ver por qué es de que le llamaban entonces Escuela Holandesa de la Cortesía, y resulta, queridos jóvenes, de que era llamada de la cortesía porque esta escuela era bien pilas. ¿Por qué? Porque resulta que ellos en ningún momento tenían la obligación de aplicar derecho internacional privado o aplicar una norma extranjera. Era si ellos querían, era una facultad. Cuando hablamos de una facultad ya sabemos de que si yo quiero sí, si yo quiero no. Pero cuando es una norma imperativa, me gusta o no me gusta, lo tengo que aplicar. Pero aquí pues era precisamente una norma facultativa. Bueno, si yo quería esa escuela, aplicaba por cortesía. Y si no, pues tampoco no. Pero vean, ellos, ¿cuándo sabían que tenían que aplicar? La escuela holandesa de la cortesía aplicaba normas extranjeras cuando, vean, les beneficiaba. Cuando era de beneficio para ellos, entonces en lugar de aplicar sus estatutos personales, sus estatutos reales, aplicaban la ley extranjera. Solamente en esos casos ellos podían tomar la aplicación de una ley extranjera cuando estamos hablando de la Escuela Holandesa de Cortesía, y por eso es llamada de la cortesía. También en esta escuela vemos el aspecto de que sus leyes realmente tenían como característica básica que eran muy territoriales. Es decir, si la situación se dio aquí en el territorio, aunque este sea extranjero, sea extranjera, lo siento, aquí se va a aplicar la ley del lugar, porque era territorial. Al menos de que les beneficiaba a ellos, bueno, aplicaban la norma extranjera.
extranjera, pero no había ninguna situación obligatoria que sujetara a esta escuela para poder hacerlo. Dejamos la escuela holandesa de la cortesía y nos vamos a la escuela estatutaria, a la escuela francesa estatutaria, y veamos de que esta escuela pues no es tan ajena a la de la cortesía, porque también tiene esa división bipartita en cuanto a los estatutos reales y a los estatutos personales. Pero estos vienen, y esto dice que no se complicaba la vida. Esta escuela francesa no le hacía tanta cosa, no le buscaba tanto problema, lo que no era problema, y solamente, bueno, dijo, yo voy a seguir tomando también ciertas cosas de esta escuela de la holandesa de la cortesía, pero le voy a agregar uno más, y era el aspecto del estatuto mixto. Y bueno, le voy a hacer una mixteada aquí, ¿verdad? Cuando no solamente había una cuestión real, es decir, había un bien de por medio, por ejemplo, pero aparte había intereses personales, llamémoslo así, un matrimonio, donde ya se involucraba específicamente a la persona. Entonces ellos tomaron una teoría mixta, una ecléctica, llamémoslo así, donde también había una aplicación de la ley específica cuando, por ejemplo, se compró. Vamos a ponerles nombres a nuestros ejemplos para que podamos comprender. Por ejemplo, que tenemos al compañero Víctor Adolfo. Bueno, él era francés. Vamos a ir a Francia. El compañero era francés y resulta de que el compañero, pues, tiene un cierto negocio jurídico con la compañera Lilian Elizabeth. Por ejemplo, de que Lilian en un determinado momento, que es no de Francia, sino es de guatemalteca, que ella siga siendo guatemalteca. En esta escuela era, bueno, ellos probablemente se enamoran, es un ejemplo, ¿verdad? Y entonces ahí el estatuto que va a regir, por ejemplo, va a ser el estatuto personal, porque van a ver sus instituciones en cuanto a lo que establece la ley interna de cómo es el matrimonio. Bueno, pero resulta de que ya no solamente es una relación de estatuto personal, porque resulta que ellos como pareja, como esposos, adquirieron bienes, por ejemplo, y le compraron bienes a la compañera Carla, por ejemplo. Pero ella resulta de que era de Holanda. Ya se puso más bueno el ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían? En la escuela holandesa no se tenía regulada esta situación, que se podía, dentro de una misma relación, podían darse tantos personales como también reales. Entonces, ya la escuela francesa viene y ya distingue entonces una tercera, que es específicamente el aspecto de la mixta, que ya vamos un poquito más allá de lo personal y de lo real. También en la escuela francesa cabe resaltar, jóvenes, de que tenía que ver mucho el tipo de acto o negocio jurídico que se realizara para entonces conocer hasta qué punto pues se podía aplicar una norma extranjera o una norma que no tenía que ser determinada a ese lugar. Entonces, eso era lo que era de diferencia, pero también ellos eran facultativos. Si querían, aplicaban el derecho, o si querían, no lo aplicaban en la ley extranjera, que no había ningún problema. Solo que ellos crearon pues precisamente un tercer estatuto. Pero ahora sí viene una escuela muy importante, que esta escuela marca un buen inicio, un buen comienzo del derecho internacional privado, y es la escuela italiana. Esta escuela italiana pues surge precisamente de esa época que vimos anteriormente, de los glossadores que se daban en Roma, ¿verdad? Pero acá hay cierto aspecto muy puntual que es el que vamos a empezar a tratar. Acá pues habían ciertas normas, ellos tampoco se complicaban mucho, tenían entre normas permisivas y normas prohibitivas. Era como que la división que ellos tenían, ni que derecho civil, ni que derecho penal, ni que derecho laboral, ni que derecho tributario, sino que únicamente se concentraban en leyes permisivas o en leyes que eran prohibitivas, ¿verdad? Y tenían ciertas solemnidades, como es el caso de los actos, de las cosas y de las personas. Pero en la escuela italiana ya empieza
a respetar, ya le empieza a dar un trato adecuado al extranjero. Ya no era tanto como las dos escuelas, que cuando querían sí y cuando querían no. Si les convenía, pues lo hacían. Y si no, no. Ya esta escuela italiana viene y ya empieza a marcar un poquito más, ¿no? Ya toma conciencia e indica, bueno, vamos a darle un trato adecuado a este extranjero que no es de nuestra nacionalidad, pero el trato va a ser dependiendo también al negocio, acto jurídico que esté realizando. Si es un negocio, pues bueno, por ejemplo, pues a esa medida se le va a dar el trato. Pero si no es tan bueno, por ejemplo, pues también a esa medida se le va a dar el trato. ¿Y a qué quiero llegar con esto? De que esta escuela marca mucho dentro del derecho guatemalteco. Y por favor, vayamos todos a nuestra ley del organismo judicial y alguna compañera o compañero que quiera leernos el artículo 24 de dicha ley, por favor, y que nos lea el nombre o el título del capítulo. Sí, compañera Ofe, por favor, la escuchamos. Artículo 24. Artículo 24, Estatuto Personal. El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Gracias, compañera. Pero veamos el título de este capítulo y seguramente ya los compañeros ya lo vieron. Se titula Normas de Derecho Internacional Privado. Y en este artículo 24 vamos a hacer un pequeño análisis en el siguiente sentido. A ver, de las 3 escuelas, incluyendo la italiana, tanto la holandesa de cortesía y la francesa, a ver, ¿cuál de estas 2 escuelas recoge el artículo 24 de nuestra ley? A ver, alguien que lo quiera decir, que ya hizo su análisis y que quiera decirlo voluntariamente. Licenciada, yo considero que es la escuela holandesa. ¿Por qué lo considera usted, compañero Eddie? ¿O qué le da a usted eso de creer que es la holandesa? ¿Por qué lo considera usted? Yo lo considero por lo que habíamos leído anteriormente, en el que decía que, digamos, ellos resolvían, si había cuestiones meras internacionales, ellos los resolvían a lo que en el contexto de ellos estaba, o sea, lo que dentro de ese territorio regía, ¿verdad? Nada más eso. Gracias, Eddie. ¿Alguna otra compañera? Si ahí está Carla. La escuchamos, Carla. Es la escuela francesa, licenciada. Uno de sus 3 aspectos está que tiene lo que son el Estado y la capacidad. Su objetivo es legislar el Estado y la capacidad. Gracias, Carla. Muy amable. Veamos. Cuando nosotros hablamos de un estatuto personal, veamos de que estos famosos estatutos se empezaron a dar desde la escuela holandesa de cortesía. Desde ahí se hizo esa gran división, ¿verdad?, entre el estatuto personal y estatuto real. Ya luego en la francesa, pues se dio un estatuto mixto. Y nuestro código, la ley del OJ en este artículo recoge, pues no solamente la escuela holandesa de cortesía, sino también recoge la escuela francesa. ¿Por qué? Porque nos indica que va a depender del estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Obviamente va a haber una clase específica en el que vamos a estar tratando sobre los principios del derecho internacional privado guatemalteco y es donde vamos a profundizar en estos aspectos. Hoy solo a manera de ir haciendo ese estudio comparativo y de ir entendiendo esta situación, pero no solamente nos vamos a quedar con el aspecto aquí propiamente del artículo 24, sino también quiero que leamos por favor el 26 del mismo cuerpo normativo. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Claro que sí, licenciada. El número 26 dice derechos adquiridos. El estado y capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público.
Gracias, compañera Elena. Ahora analicemos e integremos esto. ¿A cuál de las escuelas se asemeja esta teoría de los derechos adquiridos? Les pregunto. A ver, jóvenes, ¿a cuál de las 3 escuelas? Ahora sí ya involucramos las 3 escuelas. Licenciada, la escuela italiana. Gracias, Catalina, la escuela italiana. ¿Por qué, Catalina? ¿Por qué usted considera que a la escuela italiana se asemeja o recoge el artículo 26 de la ley? Cuéntenos. Porque la misma ley nos dice que era reconocido, dice, el estado de capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal, y en la escuela italiana nos dice que la misma recibe un trato adecuado con respecto a su nacionalidad. Gracias, Iris. Catalina, ¿alguna otra compañera o compañero que quiera agregar algo más o darnos su punto de vista al respecto al tema que estamos tratando? Sí, Esdras, ¿lo escuchamos? Buenos días, licenciada. Considero que es de la escuela italiana, porque se clasifica claramente que está dentro del ordenamiento guatemalteco, atendiendo a las especiales de la ley del organismo judicial, licenciada. Muchas gracias. Gracias, Esdras, y gracias a los compañeros que han ido participando, a Ofelia, a Catalina, a Esdras, a Elena y a Carla. También Evi. Veamos esto. La escuela italiana sí, prácticamente se acopla y nuestra ley del OJ recoge en el artículo 26 los derechos adquiridos. ¿Por qué? Guatemala respeta los derechos que se ha adquirido por un extranjero, por ejemplo. Va a respetar el derecho que un extranjero adquiera aquí matrimonio, por ejemplo, con una o con un guatemalteco, lo va a respetar, porque es un derecho reconocido, la misma ley lo establece, pero van a haber sus excepciones, y es precisamente algo que también la escuela italiana ya traía, que si estos no convenían, por ejemplo, a los intereses o se atentaba, y aquí claramente lo establece el 26, al orden público. A ver, recapitulemos un poquito, compañeros, cuando nosotros vamos a saber entonces que el Estado de Guatemala no va a respetar un derecho adquirido de un extranjero porque atenta contra el orden público. Analicemos a qué le llamamos nosotros orden público, de conformidad a la ley. ¿Qué es el orden público, jóvenes? Compañeros, ¿qué es el orden público? Licenciada, el orden público se refiere a, digamos, que a las normas que dispone ¿cómo se dice? Al funcionamiento de las instituciones públicas. No, se me había olvidado. Licenciada. Sí, Elena, y después le vamos a dar el espacio bueno, hay 3, 4 compañeros levantando la manita, vamos a darlo en su orden. La escuchamos, compañera Elena, luego había otro compañero, solo que ya no me levantó la manita. ¿Sí la escuchamos, Elena? Pues yo entiendo como orden público como la situación de normalidad y tranquilidad en que discurren las principales actividades de un Estado sin perturbaciones, sin conflictos, ¿verdad? Sino que como un país libre, como ciudadanos libres, porque hay un orden y de hecho está regulado, ¿verdad?, con la ley de orden público, que es una ley constitucional. Gracias, Elena. Gracias. Escuchemos a José Manuel. Compañero, ¿lo escuchamos? José, ¿todavía sigue por ahí? Licenciada, buenos días. Disculpe, tenía apagado mi micrófono. Estaba hablando ya. Le comento, pues yo considero que son las normativas legales y reglamentarias de un Estado
que en este caso pues se relaciona a los principios constitucionales y los derechos fundamentales para que las personas puedan convivir en armonía en un espacio como una sociedad. Muchas gracias a los compañeros y a las compañeras que amablemente han intervenido. ¿Y por qué es necesario entender el orden público? Recordemos de que el orden público pues va a ser precisamente esa no alteración a la paz de los ciudadanos guatemaltecos, que no atente contra la soberanía de un Estado, en el caso de Guatemala, por ejemplo. El Estado de Guatemala no podría reconocer los derechos adquiridos de un extranjero si éste, por ejemplo, viene a instigar a guerra aquí a Guatemala, por ejemplo. Claro está que eso va a alterar el funcionamiento de nuestro Estado, porque va a quitarnos esa paz. Claro está que en ese momento entonces Guatemala no va a poder decir, ay, sí, le reconozco sus derechos a este de España que está aquí. No puede ser. O por ejemplo, cuando viene un extranjero y que atenta, por ejemplo, contra la bandera nacional, en lugar de respetarla, por ejemplo, la quema, o en un acto público, por ejemplo, comete algún acto no bueno, de orinar, por ejemplo, la bandera, o de hacer algo que sea una falta, no solo una falta de respeto al Estado de Guatemala, sino usted atentando contra esa tranquilidad y contra el orden jurídico, político y social establecido en nuestro país. Entonces, bajo estos parámetros, obviamente, el Estado guatemalteco, de conformidad al artículo 26, no va a respetar esos derechos adquiridos de aquel extranjero, porque está atentando a vivas luces contra la soberanía, contra el orden público de Guatemala. Por ahí, no sé si ustedes recuerdan, hace un par de años, tal vez unos 5 o 10 años, o 7, no recuerdo, había un grupo de personas, yo creo que eran musulmanes, que estaban en alguna parte del lago de aquí de Sololá, y que estas personas estaban teniendo ciertas prácticas y ya como que la población de aquel lugar pues ya estaba atentando contra ese orden público por sus prácticas, por sus creencias, y ya estaba poniendo en riesgo hasta cierto punto pues ese orden público del que se goza en el Estado de Guatemala. Y se vio la necesidad de poder pedirles que se retiraran del lugar. No era tanto porque el hecho de ser extranjero, sino era porque sus prácticas, sus costumbres, llamémoslo así, eran contrarias a las que teníamos nosotros en Guatemala, que tendía a crear como que un cierto de conflicto. Entonces fue necesario sacarlos del país, se les pidió que se pudieran retirar del país, porque se estaba atentando precisamente contra el orden público. Entonces el artículo 26 es muy claro y precisamente encaja con la escuela italiana por los aspectos que ya hemos analizado. También dentro de la escuela italiana, jóvenes, se dan estos famosos principios, el ex loci contractus y también el ex loci regit actum. Y para eso, por favor, leamos el artículo 28 del OJ. Por favor, alguien que lo pueda leer el 28, de los que no han leído, de los que no han participado. Artículo 28, licenciada. ¿Lo escuchamos, Cristian? Bien, el artículo 28, formalidades externas de los actos. Locus regit actum. Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Muchas gracias, Cristian. Y vean qué importante, que este principio ya venía desde la escuela italiana. La escuela italiana fundó este principio que recoge precisamente el artículo 28 de la ley del OJ. No vamos a profundizar porque va a haber una clase específica de los principios, pero de manera muy somera, este artículo indica que todas las formalidades que sean de forma y no de fondo de un acto, de un negocio jurídico, se va a determinar de acuerdo a la ley donde se esté celebrando dicho acto. ¿Esto qué quiere decir? Si yo, guatemalteca,
voy a Honduras y compro una propiedad de allá de Honduras, yo debo de realizar, o el contrato se debe de realizar de conformidad a la compraventa civil que está regulada en Honduras, porque allá es donde se va a celebrar el contrato, aparte allá está el bien mueble o inmueble que yo voy a adquirir. Entonces, a esto se refiere ese principio que ya era recogido específicamente por la escuela italiana y que hasta nuestros días, pues nosotros tenemos aún y que lo seguimos utilizando de conformidad a este artículo. Dejamos por un lado las famosas escuelas, las 3 escuelas, vimos la holandesa, vimos la francesa y la italiana. Ahora entramos a las teorías que también van aunado a la situación del desarrollo histórico del derecho internacional privado. Y tenemos específicamente ciertas teorías, tenemos las modernas y en esta teoría moderna aparece la escuela de la territorialidad angloamericana. Y lo resaltante de esta escuela específicamente cabe en que ya existe, ellos ya se dan cuenta de que hay un conflicto ante los órganos jurisdiccionales, ya hay un conflicto, por ejemplo, de normas jurídicas y que es necesario, pues, precisamente regular esto. Y esto también lo recoge el autor Carlos Larios Ochaíta y menciona que al principio, pues no era tan, regulémoslo de conformidad al derecho internacional privado, sino que los tribunales ingleses aplicaban sus leyes ingleses, aunque fuese una situación de carácter internacional, ellos utilizaban sus leyes. Cuando era un conflicto de leyes inglesas, al final se hacía lo que los tribunales ingleses indicaban. Pero también ya poco a poco fue cambiando y es donde aparece, y lo que ya vimos es la escuela holandesa, donde se introdujo pues esa cortesía, que cuando ellos querían lo aplicaban y cuando ellos no querían no lo hacían. También dentro de esta escuela de territorialidad angloamericana surge la norma jurídica pues no era imperativa, viene a ser como que justamente lo que vimos en la escuela holandesa anteriormente de cortesía. Posteriormente, ya en esta misma escuela se ve la situación de que tenía que regirse el acto de conformidad a donde sucedió el incidente. Esto precisamente lo recoge el artículo 28 y el artículo 29 de la ley del organismo judicial. ¿Por qué? El 28 ya lo leyó el compañero. Ahora el 29 indica formalidad de validez de los actos, lex loci celebrationis. Las formalidades intrínsecas, o sea, las formalidades de fondo de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración, lo mismo que recogía esta escuela de territorialidad. ¿Por qué? Porque se tenía que regir de conformidad al lugar donde sucedió el incidente, acto o negocio jurídico. Esta también recoge nuestra ley. Esta teoría compite directamente con la aplicación de leyes extranjeras de otros países, permitiendo a las partes invocar únicamente el ordenamiento jurídico local. O sea que ellos decían, bueno, no va a haber conflicto si el acto o negocio jurídico se celebró en X estado, bueno, entonces vamos a aplicar la ley de este estado. No tenemos por qué estar invocando el derecho internacional privado si se está realizando en este estado. Eran muy territoriales. Ellos protegían su territorialidad y no permitían la aplicación de otra ley. Por otro lado, aparece la escuela italiana de la personalidad y esta escuela pues ya viene como que haciendo una diferenciación y ya utiliza 3 ideas fundamentales. Por un lado, la nacionalidad, la libertad individual y la soberanía. Debido a estos elementos, pues comienza a darse pues lo que ya vimos hace un momento, lo de los estatutos personales, el estatuto real. En la escuela de Savigny, esta pues cumple también una función muy importante. ¿Por qué? Porque ya nos da el primer acuñamiento de la comunidad de derecho, permitiendo pues eliminar el ámbito espacial de una norma jurídica. Entonces ya nos indica realmente de que la ley, la norma jurídica debe de aplicar
dentro de un territorio nacional por razón de ser procedente del caso concreto. Esta escuela también viene a ser como que un tanto territorial. ¿Por qué? Porque sigue indicando que va a ser dependiendo al territorio en el que se dé. Pero aquí aparece algo muy importante, que son los famosos puntos de conexión, jóvenes. Y estos puntos de conexión son los que a nosotros nos van a indicar qué norma jurídica aplicar. Y esos puntos de conexión nosotros los vamos a tener que estudiar muy bien porque es cómo vamos a poder resolver un caso concreto. Cuando ustedes estudiaron la estructura de las normas jurídicas, recordarán que, bueno, un artículo está integrado por el epígrafe, por el supuesto, por el verbo rector, que por la consecuencia, etc. Ya cuando nosotros hablamos de un punto de conexión, es identificar precisamente qué es lo que da origen al conflicto. Por ejemplo, si lo que da origen al conflicto es precisamente porque yo compré una propiedad en el extranjero y se me incumplió, por ejemplo, alguno de las cláusulas del contrato, yo tengo que identificar cuál es el punto de conexión. Si es la propiedad, es el incumplimiento de algunas cláusulas del contrato o es el aspecto de que yo no soy de ese estado, por ejemplo. Entonces, los puntos de conexión no son los que al final nos van a determinar a nosotros hacia dónde tenemos que ir. Ojo, esto lo vengo recalcando siempre. El derecho internacional privado, jóvenes, nunca nos va a decir cómo resolver el problema. El derecho internacional privado nos va a señalar hacia dónde tenemos que ir para aplicar una norma interna. Eso es lo que hace el derecho internacional privado. Entonces, en esta escuela de Savigny ya empieza a darse esta situación de los famosos puntos de conexión, de realizar un análisis al caso concreto para determinar entonces cuál va a ser el punto de conexión y hacia dónde voy a apuntar. También tenemos la teoría de Piaget y esta pues cobra también una gran importancia, porque en esta teoría de Piaget se crea una primera obra, la obra denominada del derecho internacional privado. Ya aquí ya no se habla que el estatuto personal, que el estatuto real, que el mixto, que la territorialidad, que la cortesía, no. Aquí ya empieza a hablarse de un derecho internacional privado, ya se habla de una obra que viene y nos indica, bueno, se va a crear el derecho internacional privado para señalarnos cuál es la norma interna que se va a aplicar, cuál es la rama del derecho interno que va a ser sujeto de aplicación. En la teoría de Piaget es donde se da esta connotación. También en la teoría de Piaget, como ustedes lo pueden ir leyendo más detenidamente para ir entendiendo lo que está, o para ir ampliando su conocimiento, es que aquí se aplica la ley a los individuos de manera constante. Y por último, dentro de la teoría de Piaget, recoge varios principios de derecho internacional privado que hasta la actualidad los estamos utilizando. Por ejemplo, para no atentar contra la soberanía estatal de cada uno de los estados, para la creación de leyes internacionales que han sido pues precisamente una herramienta para uniformar la solución de conflictos, que es lo que se está haciendo a través de convenios, tratados, códigos, por ejemplo, unificar, codificar, de qué manera solventar esa situación legal. Nos salimos de esta época, nos salimos de las teorías modernas y nos vamos a la contemporánea. Y aquí pues va a haber una situación muy importante, que es la que hasta nuestros días estamos trabajando. La famosa teoría de Bustamante, la doctrina de La Habana. ¿Qué pasa? Con esta teoría, jóvenes, se da el surgimiento real al derecho internacional privado, porque se trata de promover o se promovió la existencia de una normativa común para América y se logró porque ahí tenemos el famoso Código de Bustamante, conocido como Código de Derecho Internacional Privado. Pues dentro de esta obra, dentro de este código, se recogen varios principios de teorías jurídicas romanas. Aunque no querramos, seguimos ligados a Roma y hay varias teorías que se recogen de allá de Roma para la aplicación precisamente de esta teoría de Bustamante. Y aquí ya no solamente pues es valedera la opción del territorio, del estatuto personal, sino aquí importa algo más,
que es precisamente el bienestar de la persona individual, la protección, la seguridad jurídica que se le puede dar a la persona que está realizando un negocio, un acto a nivel internacional, donde ya trasciende, ya no es tanto de ver quién manda aquí, qué ley aplicar acá, sino se trata específicamente de proteger a la persona que está siendo sujeta de derecho en ese momento, ¿verdad? Y esta teoría de Bustamante se crió precisamente no por un solo estado, no por Italia, no por Francia, no por Holanda, sino se crió a través de la cooperación entre estados. Ya aquí se involucran varios estados y entonces empiezan ellos a realizar esta labor para crear disposiciones con un fin, ¿verdad? Evitar los conflictos de leyes. Este código fue creado, jóvenes, para evitar ese conflicto de leyes, para evitar ese saber de qué hacer, si aplico esta ley, aplico la otra, o si yo cuando quiero sí, cuando quiero no, sino que realmente se hace a través de los famosos puntos de conexión. Yo, para determinar qué ley voy a aplicar, tengo que conocer realmente qué es el famoso punto de conexión para saber hacia dónde apuntar o hacia dónde ir para aplicar esta ley. Entonces, esto lo recoge la teoría de Bustamante y que hasta nuestros días lo tenemos, que es precisamente el conocido como Pacta Sunt Servanda. Y el Pacta Sunt Servanda, pues este es un principio en el cual nos indica que al momento que el derecho internacional privado establezca o que un Estado ratifique un tratado, un convenio, este debe de ser cumplido, porque ya se asume un compromiso a nivel internacional, ya no es solamente en su propio Estado, sino ya asume un compromiso internacional. Veamos de que Guatemala ha ratificado varios convenios, pero antes de ratificar estos convenios, pues son estudiados, son vistos aparentemente, sí, pues pueden ser provechosos de utilidad para los guatemaltecos. Veamos el mentado apostillado. El apostillado ya estaba desde hace años, pero Guatemala hasta el año 2016 viene y dice, bueno, sí, yo creo que es funcional, lo puedo aplicar. Entonces aplica y ratifica la situación de la apostilla, porque antes pues no existía el apostillado y había que cumplirse todas las formalidades que también vamos a ver en una clase, tal vez ya cuando vayamos avanzando, porque vamos a ver cuestiones de ahí del apostillado. Entonces ya Guatemala viene y ratifica este convenio. Entonces cuando Guatemala lo ratifica, pues precisamente ya asume un compromiso internacional, porque en determinado momento tiene que dar cuenta, por ejemplo, de ese compromiso internacional que ha asumido, no solamente ante su Estado, sino también ante la comunidad internacional. Entonces, por lo tanto, las normas de carácter internacional ratificadas por Guatemala se encuentran revestidas del principio de imperatividad. Se vuelven pues precisamente esa ley y hay que dotarlas de seguridad jurídica. Entonces, por ahí tenemos el principio de Pacta Sunt Servanda, que no se nos olvide ese principio, jóvenes, que es la obligatoriedad que se tiene para cumplir los tratados y convenios que han sido ratificados. También, dentro de la solución que ofrece la teoría de Bustamante, entre estos famosos problemas que se dan son los 3 puntos fundamentales. Indican, bueno, por un lado tenemos la aplicación de las leyes extranjeras, por otro lado tenemos la extraterritorialidad de algunas leyes extranjeras y observar ciertas figuras o relaciones jurídicas que surjan a partir de la aplicación de las leyes extranjeras. Entonces es importante, jóvenes, que tengamos nosotros claro que hasta la actualidad tenemos la teoría de Bustamante. La doctrina de La Habana es la que nosotros estamos utilizando. Claro está que de las anteriores, tal como lo vimos siempre, nuestra ley interna recoge fragmentos, partes, para poder tener un derecho internacional privado, porque Guatemala ratifica específicamente y tiene un apartado especial de las normas de derecho internacional privado. Tal vez no lo habíamos visto o de hojada nada más, pero nos damos cuenta que del artículo 24 de la ley del organismo judicial al artículo 35 nos habla específicamente de la cuestión del derecho internacional privado. Entonces,
Esto es muy importante que lo podamos entender. Como les digo, hablar de historia, de teorías, de doctrinas, pues esto es muy complicado y suele ser muy tedioso, pero de manera muy resumida extraemos las partes más importantes que nos dan luz, que nos dan claridad a poder comprender nuestro derecho internacional privado. Les pregunto, ¿tienen alguna duda en relación a las teorías y a las escuelas que acabamos de estudiar, jóvenes? Todo claro, licenciada. Todo claro, licenciada, gracias. Yo me Todo siento... claro, Lecta, gracias. Muy Licenciada, tiene apagado su micrófono. Sí, gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa porque voy a dejar la primera tarea y entonces lo voy a explicar y para poder pasar al siguiente punto que tenemos, que es un punto no tan largo, que son las relaciones del derecho internacional privado con otras disciplinas del derecho. Pero previo a pasar a ese punto, pues me gustaría ya dejarles ahorita la primera tarea que tenemos y que vamos a entregar para el próximo fin de semana. Y no lo vamos a dejar para el 30, sino lo vamos a dejar para el 31 de julio, o sea, día domingo, para las 23:59 horas. Entonces, por favor, tomemos nota. La tarea va a estar igualmente en plataforma con las especificaciones, pero para que ustedes vayan ya tomándose la idea de que tenemos una tareita, vayan anotando, por favor, las especificaciones. Vamos a realizar el primer manuscrito académico. Y el manuscrito académico va a consistir en realizar un ensayo netamente jurídico, por favor. ¿Sobre qué vamos a trabajar este ensayo jurídico? Vamos a realizar nuestro ensayo jurídico sobre un tratado o convenio internacional que regule, pues, ciertas cuestiones de derecho privado. Recordemos de que estamos estudiando específicamente derecho internacional privado. Entonces nosotros tenemos que buscar un tratado. Podría ser, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala, Panamá. No, que quiero estudiar un tratado entre materia de derecho de propiedad intelectual, por ejemplo, ratificado, creado por la OMPI, por Naciones Unidas, también por Guatemala, etcétera. Ustedes tienen la libertad de buscar un tratado, eso sí, requisito indispensable, como dijeran por ahí, requisito sine qua non, que sea ratificado por el Estado de Guatemala. No me vayan a venir a hablar de un convenio que sí exista, pero que no esté ratificado por Guatemala, porque de nada nos va a servir este tratado, porque lo que queremos es construir nuestro conocimiento jurídico sobre ese tratado. Entonces, el ensayo tiene que constar de 10 páginas, tamaño oficio, renglón 1.5, Arial 12, por favor. Yo les suplico, jóvenes, que no me hagan un trabajo de investigación, sino que hagan un ensayo. Persona que me envíe un trabajo de investigación va a tener 0. Persona que solo me copie y me pegue su tratado va a tener 0. Persona que nada más intercambie alguna que cuanta información por ahí va a tener 0. No quiero que haya un concurso de ceros. Yo quiero que por favor tengan su nota, pero tienen que cumplir las indicaciones. Un ensayo, jóvenes, que traiga realmente un análisis jurídico que amerite el caso, que traiga una postura que usted está tomando como autor del ensayo, que traiga un análisis con toda su plataforma fáctica, jurídica, si usted quiere doctrinaria, puede hacer estudio comparado, derecho comparado, así como lo venimos haciendo, ¿verdad? Vamos viendo nuestra legislación, vamos viendo lo que establece dicha escuela, etcétera, yo qué sé, pero que realmente sea un ensayo de un estudiante del 10º semestre de Derecho, por favor. No voy a permitir
que de paso hagan su trabajo. Por eso se los estoy dejando con 7 días de antelación para que usted mañanita, en 1 hora, invierta su tiempo, lea su tratado, lea su convenio internacional, lo entienda, lo comprenda, y ya después de haber profundizado en el conocimiento viene y usted ya con toda la propiedad del tema va a redactar su ensayo. Recordemos, chicos, que un ensayo no es para venir a hacer un trabajo de investigación, sino que un ensayo va a recoger ya el producto de esa investigación que usted está realizando. Ya yo voy a saber qué postura voy a tomar ante dicho convenio, por ejemplo. Ya voy a indicar yo, bueno, este convenio, por ejemplo, es de naturaleza mercantil. Esto debido a que, por ejemplo, en Guatemala no tenemos una legislación que regule contratos de fletamiento mercantil, sino más bien esto viene entonces a ayudar o a cooperar al comercio internacional de Guatemala, etcétera. Usted va a hacer toda su exposición ahí. Yo obviamente no voy a discutir con la forma de pensar y el análisis que cada uno haga. Obviamente que sea fundamentado. Que, bueno, como dijo la licenciada, que yo voy a poder poner ahí mi pensamiento, por ejemplo, le pongo cualquier pensamiento. No, tiene que ser una situación netamente jurídica, jóvenes. Yo no voy a dar discrepancia en lo que una compañera diga, ella defiende este convenio, por ejemplo, porque ve que es funcional. Tampoco va a haber discrepancia porque yo vea que no, por ejemplo. La situación está a hacer un trabajo de verdadero análisis, un trabajo realmente de un estudio profundo que vayamos a hacer para nosotros tomar una postura sobre ese tema que estamos presentando y defenderlo. Ya la otra parte va a ser en que en cualquier momento de la clase, a lo largo de unas cuantas clases, yo le voy a dar intervención a los compañeros que yo vaya designando para que nos presenten el ensayo que ha realizado en 5 o 7 minutos, nos dé a conocer cómo se llama su tratado, cómo se llama su convenio, cuál es la parte que la compañera o el compañero ve que se relaciona directamente con derecho internacional privado, qué le llamó tanto la atención, etcétera. Entonces, ¿cuál fue su postura que tomó a lo largo de ese ensayo? Entonces, esa va a ser la primera tarea. Va a tener una ponderación de 10 puntos, por favor. No voy a aceptar ningún pretexto que no lo presenten ese día. Al menos de que sea una fuerza mayor, pero que no me lo digan hasta el mero día, sino me lo digan pues con antelación, ¿verdad, jóvenes? O que se fue la luz a las 23:59. O porque se cayó el internet, no, por favor. Por eso tenemos todos estos días para realizar nuestro ensayo. Entonces, por favor, no quiero que me manden introducción, conclusiones, recomendaciones, no, únicamente recordemos que el ensayo es un escrito libre, jóvenes, y eso es una gran ventaja que usted tiene, porque es libre, es donde usted como autor va a nadar como pez en el agua, dándonos a conocer el análisis que usted está realizando sobre ese convenio, sobre ese tratado que usted va a trabajar. Entonces, no vamos a decir que 5 conclusiones, que 5 recomendaciones, que introducción, no, sino que es un tema libre. Usted inicia con su ensayo indicando el título del tratado, convenio que va a tratar y ya empieza a desarrollar su ensayo como tal. Finalmente, como anexo, usted me incorpora el tratado que está analizando y con eso estamos. Obviamente que tiene que tener cierta bibliografía, ciertos pies de página, por favor. Tampoco tampoco es de que, bueno, como la LIC dijo que es lo que yo pienso, copio y pego de cualquier lugar, no, sino que también tenemos que respetar la cuestión de las normas APA, o lo hacemos como de manera tradicional, porque nos podemos fundamentar. A lo largo de como yo vaya desarrollando mi ensayo, me voy a ir fundamentando, porque, por ejemplo, en la ley tal se establece tal cosa, que coincide con lo que establece el tratado tal, con tal artículo, por ejemplo. No, tampoco es de que ustedes me copien todo el tratado, ¿verdad? No es así. Por eso mismo ustedes tienen el espacio de analizar bien su tratado previo a empezar a hacer su tarea. Entonces, esa es la tarea que tenemos que realizar. No sé si hay alguna duda o todo está claro. Sí, licenciada, de mi parte, preguntarle si se le hace carátula, porque algunos catedráticos piden que no se le haga carátula, porque como obviamente ya va ahí en nuestro, aquí en la plataforma, pues, entonces solo eso. Ustedes
ustedes deciden, pueden abrir su ensayo, por ejemplo, con una hoja, no está mal que ustedes pongan ahí su hojita, su nombre y el nombre de su ensayo, por ejemplo, o puede ser de que no manden carátula, sino al inicio de la primera hoja del ensayo, en alguno de los bordes como pie de página, pueden dejar su nombre y su número de carnet, no hay ningún problema, ustedes deciden en ese sentido, pero no vayan, el asunto está que venga el trabajo, por favor, no me vayan a enviar muchas figuras, porque a veces, como dijeron 10 páginas, voy a enviar 5 imágenes de a una página, ya solo voy a hacer 5, ¿verdad? No, sino que por eso mismo renglón abierto y Arial 12, para que tampoco sientan de que les estoy dejando muchísimas, son páginas, no hojas, 10 páginas, lo que se traduce a 5 hojas, ¿verdad? No vayan a confundirse que les estoy pidiendo hoja completa, sino que les estoy pidiendo páginas, compañeros. Entonces, esas serían las instrucciones para nuestra tarea. No sé si tienen alguna otra duda con respecto al contenido de la tarea propiamente. No escuché el tamaño de la hoja. Son hojas tamaño oficio, compañera. Licenciada, una pregunta. En caso de las normas APA, ¿sí lo vamos a utilizar o solo lo citamos? Definitivamente ustedes van a decidir. A los que les facilita utilizar normas APA, utilicen normas APA. A los que les cuesta un poquito utilizar las normas APA y lo quieran hacer como referencia normal, no hay ningún problema. El asunto está que no cometamos plagio, sino que realmente refiramos cuando estamos extrayendo una parte de algún otro texto, de alguna otra normativa. La cosa es de que hagamos realmente la referencia. No hay ningún problema, eso no va a condicionar si va a tener 10 o va a tener 9, no, sino que siempre y cuando se cumpla con la referencia, compañera. Sí, compañero. Gracias, Lick, porque a algunos se nos complica con eso de las normas APA. Licenciada, disculpe. El tratado puede ser de cualquier materia siempre y cuando esté ratificado por el Estado de Guatemala. Sí, compañera Kenia, pero con el agregado de que este tratado también no solo está ratificado por Guatemala, sino que comprenda un tratado de naturaleza de derecho internacional privado. No perdamos de vista eso, porque estamos ante materia de derecho internacional privado, no estamos ante materia de derecho internacional público. Entonces tenemos que tener eso en vista, recordar que estamos ante derecho internacional privado y ver ¿dónde es que se da la conexión entre este tratado, por ejemplo, con el derecho internacional privado? Donde yo identifico como autora o como autor de mi ensayo dónde se da esa conexión, que es lo que tenemos que tener claro y es lo que tenemos que dejar dentro de nuestro ensayo, compañera Keila. Gracias, licenciada. ¿Alguna otra duda? Y si no hay dudas, pues continuamos con el último tema que tenemos previsto para esta mañana, que es específicamente acerca de las relaciones del derecho internacional privado con otras ramas del derecho en general. Sabemos muy bien, jóvenes, que cuando estudiamos alguna disciplina del derecho, pues esta no es ajena a otras ramas, porque de alguna u otra manera siempre se va a relacionar con otras ramas del derecho, y en este caso no es la excepción con el derecho internacional privado. Si bien es cierto, es de naturaleza privada, pero esta misma también guarda relación con otras disciplinas. En este caso, pues tenemos, claro está, el derecho civil, el derecho penal, derecho procesal, derecho notarial, derecho laboral, el marítimo, el aéreo, el espacial, el administrativo, el tributario, el mercantil y el derecho constitucional, por ejemplo. Entonces aquí tenemos varios puntos en los cuales se da esa relación con otras disciplinas y empecemos a analizar una a una. No podemos estudiar el derecho internacional privado de manera aislada, porque esta precisamente está conectada, conexada a otras, donde se da ese conflicto, ¿verdad?, de aplicación de normas jurídicas, ese conflicto de aplicación de jurisdicciones, por ejemplo, y entonces hay que ver qué norma jurídica aplicar a un caso concreto. Y para ello empecemos a analizar ¿por qué creemos, jóvenes, que el derecho internacional privado se relaciona con el derecho civil?
¿Alguien que quiera tomar la palabra? Miguel, ¿lo escuchamos? Buen día, licenciada. Con respecto al derecho civil, pienso de que sería cuando un extranjero se quiera casar con una guatemalteca, en este caso, un guatemalteco, ¿verdad? Entonces, pienso que ahí se relaciona. Gracias, compañero Miguel. Está también el compañero Eddie. ¿Lo escuchamos, Eddie? Bueno, se relaciona directamente porque si conocemos del derecho o de las ramas del derecho, el derecho civil es parte de la rama del derecho privado. Entonces, directamente, casi la mayoría de aspectos que se van a desarrollar son del derecho privado en derecho civil. Efectivamente, Eddie, y como también atinadamente lo dijo el compañero Miguel, nuestro derecho es derecho internacional privado. Entonces, una de las mayores relaciones que tiene es íntimamente con el derecho civil, porque ahí pues vamos a estudiar a la familia, a la persona, los bienes, a las propiedades, a las sucesiones, vamos a estudiar a los contratos, etcétera. Entonces, todo esto le interesa al derecho internacional privado porque precisamente esa es la relación que nosotros como personas tenemos. O probablemente, como lo dijo el compañero Miguel, él fue de manera con un ejemplo, ¿verdad? Bueno, dijo privado porque si yo me caso con una extranjera, por ejemplo, yo guatemalteco me caso con una extranjera, pues ahí va a regir el derecho internacional privado y también el derecho civil porque está el matrimonio, pues, y contra qué ley me voy a casar, me caso por ley guatemalteca o me caso por ley de la que va a ser la esposa de él, por ejemplo. Entonces, de ahí es de que existe una estrecha relación con el derecho civil. Lo mismo si es comprar una propiedad, si es realizar algún acto o un negocio jurídico, en fin. Entonces, por eso mismo se relaciona, pues, precisamente con el derecho civil en este caso. Y también se va a relacionar con el derecho penal. Y veamos por qué, dirían ustedes, ¿y por qué el derecho penal? Porque en algún momento, jóvenes, los extranjeros, pues también que estén acá en territorio guatemalteco pueden cometer algún delito, por ejemplo, ¿verdad? O de ahí entra la famosa figura de la extradición a veces, ¿verdad? Que también vamos a estudiar, es un tema muy interesante, donde se da la figura de la extradición para ver, bueno, esta persona cometió un delito en un estado extranjero, por ejemplo, y es requerido. Yo creo que hemos visto tantos casos de extradición. Por ejemplo, el caso del señor, del expresidente de Guatemala, el señor Alfonso Portillo, ¿verdad? Que fue extraditado porque él es guatemalteco, pero cometió un delito en otro país, por ejemplo. Es requerido, ha cometido un delito, o a la inversa, ¿verdad? Guatemaltecos que han sido extraditados, han pedido su extradición por otros estados porque allá han cometido otros delitos, o Guatemala pide esa extradición. Entonces, realmente con el derecho penal también se relaciona por la situación de los delitos, y hay que ver si el delito tiene una connotación, por ejemplo, de ver cuál es el orden, cuál es el bien jurídico tutelado, si fue la vida, si probablemente fue la propiedad, estafó a una persona, le robó a una persona, o alguna otra situación, pues lo va a ver el derecho penal específicamente. También se relaciona con el derecho laboral, y ahora que está como que eso de las visas, de las visas temporales de trabajo, ¿verdad? De que varias empresas extranjeras requieren, por ejemplo, a guatemaltecos para ir a trabajar. ¿Qué pasa con el aspecto de las prestaciones? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hay un incumplimiento laboral? ¿Qué pasa cuando hay un despido injustificado? Cuando hay un despido de alguna manera. ¿Qué sucede? ¿Qué ley vamos a aplicar? También lo estudia precisamente el derecho internacional privado en este sentido, pero no solamente se queda con el civil, con el penal, con el laboral, sino va un poquito más y estudia el marítimo, ¿verdad? Que es una de las partes también muy importantes que creo que ya poco a poco nos estamos involucrando, porque se refiere pues a asuntos marítimos, de transporte, de seguros, y aquí entran los famosos Incoterms. Por favor, si pueden, vayan viendo eso, que también vamos a dejar una tareita para eso, los abordajes, los naufragios, contratos y que se da, por ejemplo,
ejemplo, para nosotros no va a ser común que llegue a nuestra oficina y nos dice, mire licenciado, fíjese que yo soy dueño de un buque y lo quiero dejar en hipoteca porque necesito un préstamo en el banco, y usted dice con cara, ¿y ahora qué voy a hacer? Es un buque, ¿cómo se hace esa contratación? Y le ponen una cerecita más al pastel porque dicen, fíjese que voy a hacer un contrato de hipoteca con una persona que no es de Guatemala y que le voy a dejar mi buque como hipoteca, como garantía, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Entonces también el derecho internacional privado regula esta situación. Bueno, nos vamos por otro lado, aparte del mar, también nos vamos al espacio y hablamos del derecho aéreo. Este derecho también en Guatemala es conocido, es utilizado. Tal vez no somos productores, pero sí somos consumidores de este servicio que se nos presta en este sentido, porque acá no tenemos lugares donde fabriquen aviones y todo eso, ¿verdad? No es así, pero no estamos ajenos porque también tenemos este tipo de relacionamiento dentro del derecho aéreo como tal, en cuanto a lo que se refiere a hipotecas aéreas también, a responsabilidad civil proveniente de las lesiones que se puedan dar, muerte, por ejemplo, de alguien se estrelló un avión por ahí, avión guatemalteco, ¿qué pasa? ¿Quién va a responder sobre esa situación? Sabemos de que cuando hay, por ejemplo, un hecho de tránsito, ese es homicidio culposo, por ejemplo, bueno, que tiene medida sustitutiva, bueno, que se le puede aplicar un criterio de oportunidad, porque va a resarcir el daño, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando eso no es un hecho de tránsito? Porque estamos hablando de que una lesión, estalló el avión allá en el espacio, hay muertos, ¿qué sucede? ¿A quién va a demandar usted? ¿Va a demandar al Estado? ¿Va a demandar a la aerolínea? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, contra esto es de que se debe la relación del derecho internacional privado. También tenemos el asunto del derecho espacial. Esto es muy famoso ahora, los famosos satélites, ¿verdad? Bueno, que se lanzó un satélite. Guatemala, creo que a través de la Universidad del Valle, lanzó su primer satélite, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde va ese satélite? ¿Qué sucede con esa, por ejemplo, si se cae un satélite, por ejemplo, ¿qué pasa con eso? ¿Quién va a responder? ¿Será que, bueno, como cayó del cielo, de plano nadie va a responder? No, sino que ya este derecho también va incursionando y va viendo cómo regular estas relaciones. Es que es increíble, el ser humano no solo se relaciona en el mar, en el aire, llamémoslo así, sino que también en el espacio, también en la tierra. Entonces, también esto tiene que regularse a manera del espacio. ¿Qué sucede? Bueno, también por otro lado viene el derecho administrativo, cuando Guatemala pues lanza ofertas o lanza una situación de convoca para la prestación de un servicio, por ejemplo, porque va a construir una autopista, la famosa del libramiento de Chimaltenango, ¿verdad? De que, por ejemplo, que haya contratado a una entidad internacional, a una constructora internacional para la construcción. Bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, si hay incumplimientos, si no se realiza, que son cuestiones administrativas. ¿Por qué? Porque se relaciona el Estado directamente con un particular, con una empresa individual o jurídica. Pero por eso también se relaciona el derecho internacional privado acá, porque nos va a indicar, bueno, ¿qué hacemos, verdad? Falló, demandamos allá, demandamos acá, ¿cómo le hacemos al asunto? Entonces, a raíz de ello también se relaciona con el derecho administrativo. Y vemos también que no está ajeno al tributario, con el mercantil, y estos dos van de la mano. El tributario, porque vemos de que el aspecto de la doble tributación, ¿verdad? ¿Qué pasa si se importa, se exporta de Guatemala? Por eso Guatemala es no tan atractiva por el tema de la inversión, por la carga de impuestos que tenemos, ¿verdad? Que somos más caros en impuestos que otros estados. Entonces, esto hace que Guatemala no sea tan competitiva por la cuestión de la carga de impuestos. Y por eso por ahí también hay tratados que regulan la doble tributación, que han sido ratificados por Guatemala. Y pues vemos esto para atraer la inversión extranjera. Recordemos que por ahí también hay un aspecto muy importante que son los paraísos fiscales, ¿verdad? Que ahí los paraísos actúan porque ahí pues es más libre, no hay una carga impositiva, no hay alguna situación que pagar. Entonces, por eso estos paraísos fiscales también son muy atractivos para la inversión, para precisamente evadir el derecho tributario en este caso. Por otro lado, también tenemos el aspecto del derecho mercantil. Y pues el derecho mercantil también, por ser privado, se relaciona a vivas luces con él desde la cuestión de los títulos de crédito, contratos mercantiles típicos, atípicos, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el comerciante individual, comerciante social, etc. Entonces, el derecho internacional privado, jóvenes, se relaciona con bastantes
ramas del derecho por la sencilla razón de que si se da un conflicto de leyes, un conflicto de jurisdicciones, pues ya vimos que este mismo nos va a indicar siempre y cuando, jóvenes, haya un particular de por medio. No olvidemos eso, ¿verdad? Porque de no ser así, pues ya va a ser una relación netamente, ya no va a ser un conflicto de intereses, sino ya se vuelve como que público, que eso ustedes ya lo estudiaron, ya no podemos venir y como que mezclar cada una de las cosas. Entonces, esa es la relación que tiene estos derechos. ¿Alguna duda que tengan, algún comentario que quieran realizar acerca de este tema que estamos abordando? Pues de mi parte, de momento, todo claro, licenciada. Muy explicada, muy buena la clase. Interesante, gracias. Muy bien, Elena, gracias. Quedó todo claro, dice ahí Rosemary. Muy bien, todo está claro. Bueno, pues, como todavía tenemos un espacito, no lo podemos desaprovechar porque el tiempo es oro, hay que aprovechar el tiempecito. Compartí un enlace por ahí. ¿Quién voluntariamente se tomó la molestia de leer, que nos quiera compartir acá? ¿Quién? Licenciada, quiero aprovechar. Dice, pues, en el enlace que está compartido, pues, habla de las tensiones del transporte marítimo, de contenedores, que según ahí el archivo dice, ¿verdad?, que hay indicadores que comentan que han mejorado, pero debido a la pandemia podría caer la demanda de consumidores y hacer retroceder el crecimiento económico. Pero no es así, no pasa lo mismo en China, donde dice que China se recupera y sigue siendo un potencial comercial pese a las estrictas políticas de control del COVID. Menciona que junio fue el segundo mejor mes para sus exportaciones, que es todo lo contrario que está pasando en Europa, que debido al conflicto con Ucrania, hay congestionamiento generalizado en los puertos de Europa y de alguna manera pues esto perjudica, ¿verdad? Y también se refleja en la costa este de Estados Unidos. Pero en Estados Unidos indica que las ventas minoristas aumentaron y eso implica que hay suficiente impulso para la economía estadounidense, lo cual es beneficioso para las exportaciones, ¿verdad? Porque de alguna manera cuando no hay exportaciones hay inflación, ¿verdad? Porque los productos escasean y de alguna manera, pues lo primero que hacen es subirle de precio, ¿verdad? Entonces, y al final de cuentas, los consumidores somos los más afectados. Únicamente, licenciado. Gracias, Elena. Ahora una preguntita. De todo esto que usted ya nos compartió, ¿qué relación tendrá esta noticia con la materia que estamos estudiando, compañera? ¿Cuál será la conexión directa que se tiene con el derecho internacional privado? Pues es una relación directa con el derecho internacional privado porque es el que se encarga de regular todo lo internacional, ¿verdad? Y estamos hablando de lo que es el transporte marítimo, y esto se da a nivel internacional. Y como lo menciona ahí el artículo, ¿verdad? Que China es una gran potencia comercial, ¿verdad? Pero él no solo comercializa en su país, ¿verdad? Sino que hace las exportaciones y entonces es una relación directa la que hay. Muchas gracias, Elena, por el análisis que usted hizo al artículo que se compartió. Creo que también pidió la palabra la compañera Iris. ¿La escuchamos, Iris? Por ahí vi su manita levantada. Y luego al compañero Eddie. Bueno, buenos días, licenciada. Yo estaba leyendo el enlace. Sí se me escucha mucho, es que... escuchamos. Yo estaba leyendo el enlace y yo creo que, como usted le estaba haciendo una pregunta a la compañera, yo creo que se relaciona bastante con el derecho internacional, pero a la vez siento que la misma, como dice, está afectando al transporte marítimo, y el transporte marítimo de cierta manera tuvo un bajón, por decirlo de esa manera, desde el momento en que hubo pandemia, porque las personas simplemente no les interesaba o no tenían interés en ese momento sobre los bienes que se podrían utilizar, como lo habían anteriormente, por ejemplo, en el transporte de algún tipo de material, vasos, platos, por decirlo así. Entonces ya no había un interés profundo
por conseguirlo, por transportarlo, por mandarlo a otros países para su comercio. Ya no había ese interés y eso fue lo que produjo una caída, una recesión de la misma. Y yo creo que al momento de que cae la recesión, los bienes que ya sean los productos que se vayan a transportar y eso, ya no, al no tener interés no había motivo por el cual seguir transportándolos y eso hizo que hubiera una caída muy grande y afectaría básicamente a diferentes países, a diferentes transportes marítimos. Muchas gracias, Iris. Ya ella nos da pues el punto que ella analiza directamente de este artículo. Por ahí estaba Eddie. Eddie, ¿lo escuchamos? Sí, licenciada. Todo esto se viene a raíz del efecto post-pandemia, ¿verdad? Por todas las cuestiones que sucedieron durante la pandemia, en los que los países, por la paranoia que existía, empezaron a tener miedo de las negociaciones y que los productos de aquí, que los productos de allá. Y sí tiene total relación con el derecho internacional privado, porque las exportaciones en este caso y las importaciones que se hacen se dan con otros países, lógicamente. Y viene a ser un problema muy, muy grave en este caso, bueno, porque se desabastecen los mercados, caen los negocios, caen, incluso viene a dar vuelta toda la bolsa de valores incluso, porque todo el comercio en sí del global está caído. Y Guatemala, no digamos, no se queda atrás, por eso también es que están los precios del combustible hasta arriba. Hay productos que no están ingresando al país desde hace meses y cuestiones así, ¿verdad? Entonces, incluso, por ejemplo, viene a afectar directamente también a la economía interna. Por ejemplo, antes un quintal de abono aquí costaba, ¿qué? Unos 225, ahorita está costando unos 450, 485 un quintal de abono. ¿Por qué? Porque no se está exportando el abono directamente que viene de Rusia por el problema que está sucediendo también en Europa. Entonces, todo esto viene a afectar en sí al comercio global prácticamente. Y las negociaciones ahí sí que están cayendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está sucediendo en este caso, ¿verdad? Gracias, licenciada. Muchísimas gracias, Eddie. También está ahí Sandy pidiendo la palabra. La escuchamos, Sandy. Buenos días, licenciado. Yo creo que tiene relación con el derecho internacional privado porque, bueno, ahí sí que como su nombre lo indica, regula las interacciones o las relaciones, no solo entre países, sino que también entre instituciones privadas, entre empresas. Por ejemplo, una empresa que le vende ciertas situaciones a otras empresas, acá en nuestro país se da mucho. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, que ellos compran muchos productos en China, compran muchos productos en Estados Unidos, pero no le compran directamente al país o al gobierno, sino que es una empresa que está situada allá, que produce allá y vende sus productos acá para que pues las empresas de acá los puedan vender, ¿verdad? Entonces yo siento que este derecho se encarga de ver todo lo relacionado a esas interacciones que se dan entre este tipo de empresas. Gracias, compañeras y compañeros, por dar su punto. Yo creo de que estos espacios se hacen precisamente para que cada uno de nosotros analice y vea la situación. Si bien es cierto, en ese enlace que se compartió, hubo un tiempo que el comercio marítimo en cuanto a los buques, pues era carísimo el transporte, y por eso muchos ya no estaban enviando su producto, aparte de que era carísimo, pues no había cómo traerlos. Y qué importante, ¿verdad? De que tal vez otros países, en su momento que de ahí se origina la pandemia, ¿verdad? Que afectó a nivel mundial, y hablemos específicamente de nuestro país. No solo Guatemala es un país poco atractivo para la inversión,
es extranjera en este caso, ¿verdad? Es un país de que estamos en vías de desarrollo. Esto también nos ha afectado bastante, desde todo lo que ustedes hablaron, combustible, productos, abono, fertilizantes, etcétera, ha venido a repercutir bastante en la economía precisamente. Pero debemos del otro lado, que nosotros ahorita, llamémoslo así, los países tal vez centroamericanos y americanos estamos pasando la peor etapa tal vez de la economía que hemos podido ver nosotros como generación del siglo XXI. Pero otros países ya están como que esto fue un crecimiento para ellos, ¿verdad? Hablemos de China, que ya empieza a impulsar otra vez su crecimiento económico, como que si de esta situación pues saca una gran ventaja. Y lamentablemente los que terminamos pagando los platos rotos, porque tampoco nosotros generamos pues nuestros productos, tampoco nosotros podemos consumir todo lo que producimos acá en Guatemala, y que muchas personas dependen de ese trabajo. Por ejemplo, como lo decía Sandy hace un momento, que ha trabajado en una empresa, que ellos traen producto de otro lugar, por ejemplo, y sí o sí deben de acoger las normas que ese país productivo les impone, porque de ellos dependen. Entonces, es importante ver cómo esto viene afectando y cómo va a seguir afectando nuestra economía. Lamentablemente, nuestra economía va a ser muy afectada. Y cuando hablamos de derecho internacional privado, pues ¿qué no daríamos que hubiera una norma de derecho internacional privado que pudiera unificar estas cuestiones de comercio, ¿verdad? Una tasa de impuestos, una tasa, por ejemplo, de tributos en cuanto a lo que se refiere a materia internacional, que hubieran formas y medios de poder reducir, por ejemplo, costos de fletamiento, porque al final lo termina pagando la persona que consume. Al final de todo es esto. Entonces, vemos de que el derecho marítimo, pues no solamente está en Guatemala, está en Centroamérica, está en Europa, está en Asia, se relaciona en todo el planeta. Es muy importante que podamos nosotros seguir profundizando sobre esto y ver si a raíz de todo esto hay nuevos convenios, hay nuevos tratados que fueron creados para agilizar el tráfico mercantil, el tráfico comercial de alguna manera. Entonces, les agradezco para los que se tomaron el tiempo de analizar, de interpretar ahí a Elena, a Sandy, a Iris, a Eddie, y también creo que fueron los compañeros que participaron a lo largo de este análisis. Entonces, les agradezco por su participación. Yo creo que si ya no hay mayor cosa que agregar, alguien más que quiera intervenir, alguna pregunta sobre los contenidos que ya analizamos, sobre trabajos y todo está claro, entonces vamos a dar por finalizada nuestra clase la mañana de hoy para que ustedes puedan ir a almorzar tranquilamente y ya estar recuperados para las 13 horas que van a continuar con su preparación académica. ¿No hay ninguna duda, jóvenes, con respecto al trabajo o a los contenidos que estuvimos abordando? Todo claro, Lic. Gracias. Perfecto. Si todo está claro, entonces... Todo claro. Perfecto. Entonces, todo claro, gracias. Muy bien, compañero Esdras. Entonces, si todo está claro, damos por finalizada nuestra sesión hoy con 18 minutos de antelación. Les voy a dar 18 minutos para que vayan a refrescarse un poquito y ya regresen al 100 con sus energías. Por favor, no olviden la tarea, ya va a estar en estos días cargada en plataforma, lo van a enviar en un PDF. Es únicamente, y pasen un buen fin de semana, un fuerte abrazo, que les vaya bonito esta nueva semana que iniciamos y que siempre estén bien con su familia. Hasta el próximo sábado, jóvenes. Gracias, Lic. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Fin de semana.